Buen día, profesora. El día de hoy hablaremos sobre el derecho a la seguridad social. Nuestro grupo está conformado por Julián Leal, Yuri Sepúlveda, Milena Ruiz y María Paula Jiménez. El derecho de seguridad social es aquel que trata y regula las normas jurídicas de las relaciones de los ciudadanos con la seguridad social. Tanto en cuanto a la afiliación de trabajadores a la seguridad social, el régimen general de la seguridad social, el régimen de autónomos y régimen especial de seguridad social, la jubilización de trabajadores, pensiones de seguridad social, las incapacidades laborales de los trabajadores en sus distintas fases, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social, a través de la provisión de bienestar social o asistencia. Los estados deben garantizar la protección de todos, especialmente los miembros más vulnerables de la sociedad, en caso de desempleo, maternidad, accidente, enfermedad, invalidez, vejez u otras circunstancias de la vida. Los estados deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer protección, a través de dinero en efectivo o en especie, que permita a los individuos y las familias adquirir la atención sanitaria al menos esencial, abrigo y vivienda básicos, agua y saneamiento, alimentación y las formas más básicas de educación. Debido a su efecto redistributivo, el derecho a la sociedad social es un factor importante en la inclusión y la cohesión social, así como en la reducción de la pobreza. La seguridad social debe proporcionarse sobre una base no discriminatoria, aunque los medios de financiación y de proporcionar seguridad a la sociedad variarán de un estado a otro. La seguridad social tiene un campo de acción amplio y emerge como la protectora del derecho a la vida. Tiene relación directa con el salario vital de los trabajadores, con la prevención de las enfermedades. Es parte activa de los programas de medicina curativa y rehabilitativa y va más allá de la vida útil laboral, porque protege las familias cuando acontece la muerte del trabajador. El artículo 48 de la Carta Política dice: la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Obligaciones especiales del empleador. Seguridad social. La Ley 100 de 1993 se estableció el Sistema de Seguridad Social Integral con el fin de proporcionar la cobertura del sistema de salud, pensiones y riesgos profesionales. Todo empleador debe inscribir a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral independientemente de la forma de remuneración y realizar los pagos correspondientes a los sistemas. Pensiones. El sistema cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte por causa común. Existen dos regímenes independientes que pueden escoger el trabajador: el régimen de primera medida con prestación definida ISS o el de ahorro individual, administradoras de fondo de pensiones. La contribución a cualquiera de estos regímenes es del 16% del salario mensual del empleado, del cual al empleador le corresponde el 12% y al trabajador el 4%. Esta cotización aumenta en medida en que el trabajador devenga un salario igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales legales. El sistema de salud. El sistema de salud cubre las contingencias que afectan la salud del trabajador y de su familia, que están establecidas en el programa de atención denominado Plan Obligatorio de Salud y la Maternidad. La contribución a la salud es del 12,5% del salario mensual del empleado, del cual al empleador le corresponde el 8,5% y al trabajador el 4%. Riesgos laborales. Este sistema cubre los accidentes y las enfermedades por causa o con ocasión del trabajo o enfermedades profesionales y asume las pensiones por invalidez y muerte generadas por los mismos. La total del aporte por este concepto está a cargo del empleador y su monto depende del grado de riesgo laboral generado en la actividad en la empresa, que no podrá ser inferior al 0,348% ni superior al 8,7% de la base de cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador.
Vacaciones. Las vacaciones son un descanso remunerado que paga el empleador al trabajador equivalente a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. Si el contrato termina sin que el empleado haya disfrutado de su periodo de vacaciones, es obligatorio compensar en dinero y de manera proporcional al tiempo trabajado. Prima de servicios. Esta prima es equivalente a medio salario por semestre laborado o proporcional por fracción. Esta prestación se paga en la última quincena de junio y los primeros 20 días de diciembre o a la terminación del contrato de trabajo. Auxilio de cesantías. Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un medio de subsistencia a la terminación del contrato de trabajo. Cada año se liquidan las cesantías el 31 de diciembre de cada año y las deposita a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, en una cuenta individual de cada empleado, en el fondo de pensiones y cesantías debidamente autorizado que el trabajador elija. El salario base para liquidar las cesantías es el último salario mensual devengado por el trabajador al momento de la liquidación, siempre que no haya variado en los 3 meses anteriores. De lo contrario, será el promedio del salario devengado en el último año o en todo el tiempo servido si este fuere menor a un año. Es equivalente a un salario al año o proporcional por fracción. Intereses de cesantía. En enero de cada año, el empleador debe pagar directamente al trabajador intereses sobre las cesantías a una tasa del 12% anual, calculado sobre las cesantías del último año. Dotación de calzado y ropa de labor. Acorde con la labor desempeñada, todo empleado con contrato a término indefinido que devengue una suma mensual igual o inferior a 2 millones o a 2 salarios mínimos mensuales vigentes deberá recibir de su empleador cada 4 meses un par de zapatos y un vestido de trabajo. Subsidio familiar. Todas las empresas deben inscribirse en una caja de compensación familiar, otorgando al trabajador el derecho a obtener subsidios en efectivo para sus hijos menores de edad, así como servicios de capacitación, vivienda y recreación. De igual manera, los afiliados tendrán derecho a un subsidio de desempleo administrado por las mismas cajas de compensación familiar, pero regulado y controlado por el gobierno. Dependiendo del valor del salario de los trabajadores, el empleador deberá pagar una suma equivalente al 9% del monto de la nómina a la caja de compensación que haya seleccionado. Subsidio de transporte. Los trabajadores se devengan hasta 2 salarios mínimos vigentes, tienen derecho al pago del auxilio de transporte fijado por el gobierno nacional, que para el 2013 corresponde a 70.500 pesos. Licencia de maternidad. Es una licencia remunerada la cual busca que la madre tenga un descanso adecuado durante los días previos al parto y posteriores a él. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 14 semanas, la cual puede comenzar 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto. Esta licencia es remunerada por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Existen reglas especiales para partos prematuros y embarazos múltiples. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Si existiere justa causa, esta debe ser previamente calificada por un inspector del trabajo. De lo contrario, el empleador se verá expuesto a pagar, además de las prestaciones sociales correspondientes, la indemnización por despido y las prestaciones especiales derivadas de la maternidad, una indemnización por el valor de 60 días de salario. Bueno, referente a si existen beneficios, hablamos que los aportes a la seguridad social representan en una gran parte un beneficio tributario. Esto se debe a que la DIAN puede revisar los aportes que se hayan pagado en cuestión de salarios y las deducciones del mismo. Al momento de realizar la deducción de la renta bruta a la renta líquida, se va a descontar los salarios causados, generando un pago menor en el impuesto a establecerse. De igual manera, los empleados deben estar a paz y salvo por todo concepto en relación con los aportes obligatorios, con el fin que las deducciones de los salarios sean procesados ante la DIAN. En conclusión, los pagos que se deben realizar conforme a la ley y a los contratos de trabajo hacen parte de la base de liquidación de los aportes de seguridad social, lo cual sirven para la deducción de salario que trata el artículo 108 del Estatuto Tributario. Por el hecho de que sobre los pagos
se ha hecho los aportes correspondientes. Este requisito es indispensable para solicitar la deducción en el impuesto de renta, que debe hacerse cada año. El desconocimiento del gasto por tema de salarios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por el no pago de los aportes de seguridad social, pueden conllevar a un mayor pago de impuestos sobre la renta en el año gravable. Esto conlleva a que haya una transparencia fiscal como manera constante y favorece el crecimiento de las compañías en determinadas actividades, sectores o agentes de la economía. La medición de estos beneficios adoptada en el país conlleva un crecimiento estable de las compañías con una generación de empleo a nivel nacional. De otra parte, la Unidad de Pensiones y Parafiscales anuncia un nuevo esquema de presunción de costos para trabajadores independientes. Esta medida o este beneficio va para los trabajadores independientes por cuenta propia y para los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales que estén interesados en adoptar el nuevo esquema de presunción de costos. Este esquema también se aplicará para aquellos trabajadores independientes que se encuentren en proceso de fiscalización en curso. Estos trabajadores ahora tendrán la alternativa de aplicar el nuevo esquema de presunción de costos propuesto por la UGPP en la 209 del 2020 para calcular su ingreso base de cotización. ¿Por qué se propone este nuevo esquema? Para facilitar a los trabajadores independientes el cálculo de los costos en que incurre en el desarrollo de su actividad económica. Esto según la Ley 2010 del 2019, artículo 139. ¿En qué consiste? Podrán deducir de sus ingresos totales un porcentaje asociado con su actividad económica sin necesidad de presentar documentos o soportes. El esquema de presunción de costos aplicará a los procesos de fiscalización en curso y a los que inicien en adelante. ¿Cómo se calcula este IVC? Primero se calculan los ingresos mensuales. Después se restan los costos asociados de acuerdo con su actividad económica. Y tercero, se multiplica ese valor al menos por el 40%. Este resultado es su ingreso base de cotización para realizar aportes a salud y pensión. Se debe tener en cuenta que el pago se debe realizar a través de la planilla Pila Integral. Registre el resultado del ingreso base cotización luego de aplicar el modelo de presunción de costos. De manera automática, Pila le liquidará el valor a pagar en salud y pensión. Los trabajadores independientes que desarrollan actividades de alto riesgo tienen la obligación de aportar a riesgos laborales a través de sus contratos. Muchas gracias. Las compañías que incumplan con obligaciones de afiliación y pago de seguridad social son objetos de requerimiento ante las entidades. Entidades como la UGPP, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, trabaja en todo el territorio nacional y hace un proceso de seguimiento, colaboración y determinación adecuada para que haga una completa y oportuna liquidación de los pagos de las contribuciones parafiscales en la protección social de trabajadores dependientes e independientes.
Esto conlleva a que los ciudadanos tengan una mejor respuesta y consolide una cultura de cumplimiento frente a la protección social para que las empresas no pasen por alto el cumplimiento de dichas obligaciones. Las consecuencias, además de una investigación por parte de la UGPP, tiene que ver no solo con el no pago de la seguridad social completa, sino con el riesgo que como empresa, al no tener afiliado a alguien o se hagan los debidos pagos en la seguridad, este pueda tener un accidente laboral y pues en este caso el trabajador queda expuesto y el empleador deberá asumir todos los gastos que conlleve cualquier accidente, además de acarrear hasta pensión por supervivencia mayor a 220 millones de pesos, más la indemnización por perjuicios plena que depende de cada trabajador. No obstante, las multas, de acuerdo al riesgo administrativo, pueden acceder hasta los 1.000 salarios mínimos vigentes por incumplir las normas del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, podemos concluir que de igual forma al presentarse un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, se puede generar para la empresa responsabilidades civiles o penales por culpa del empleador. O en tal caso es mejor invertir en la seguridad y salud del trabajador para mantener la estabilidad en el negocio que invertir una eventual suma de dinero que por aparentemente poca no puede haberlo hecho.